Ya. Sí, ya se ve. Bueno, nosotros somos del equipo número 3 y vamos a hablar sobre búsqueda de información y definición del problema, pero otros pequeños subtemas. Bueno, aquí están los integrantes: yo, Fernanda, Fátima, Valeria y Gabriela. Voy a empezar con la observación. Según Sierra y Bravo, define la observación como la inspección y el estudio realizado por el investigador mediante el empleo de los propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente. Bung, en 2007, define la observación como el procedimiento empírico elemental de la ciencia, que tiene objetivo de estudio uno o varios hechos, objetos o fenómenos de la realidad actual, por lo que en el caso de las ciencias naturales, cualquier dato observado será considerado como algo factual, verdadero o contundente, que viene muy de la mano con la definición de Van Dalen y Meyer en 1981, que dice que la observación juega un papel muy importante en toda investigación porque proporciona uno de sus elementos fundamentales, que son los hechos. En epidemiología nos va a dar información valiosa que va a complementar la que ya obtuvimos por tasas o indicadores. Existen principios básicos para realizar una buena observación. El primero es que tenemos que tener un propósito específico. Es lo primordial que tenemos que hacer para de ahí basarnos. El segundo debe de ser planeada y cuidadosa y sistemáticamente. Debe de llevarse por escrito un control cuidadoso de lo que estamos observando. Debemos especificar su duración y la frecuencia. Y hay que seguir los principios básicos de confiabilidad y de validez. Sí, estos principios, pues son aplicables al tipo de observación que se llama estructurada o sistemática, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos una observación simple, pues no vamos a tener toda esa planeación, ¿no? Esa serie de pasos para hacer la observación, ¿no? Sí sería bueno comentar. Síguele, por favor. En esta primera fase, que es la observación, vamos a identificar los problemas que hay en la población y es una de las principales técnicas que utilizamos en la epidemiología. Hay unos puntos clave para la observación. El primero va a ser determinar el objeto, situación o caso que vamos a observar, de donde vamos a partir. Después vamos a determinar los objetos de la observación, para qué vamos a realizar los objetivos, perdón, para qué vamos a realizar esta observación. Después vamos a determinar la forma con la que se van a registrar los datos y vamos a observar cuidadosa y críticamente, objetivamente. Vamos a registrar estos datos que ya previamente observamos y los vamos a analizar e interpretar. Finalmente vamos a elaborar conclusiones y un informe de lo que observamos previamente. Existen ventajas y limitaciones en la observación. Una de las ventajas es que va a obtener información de los hechos tal y como van a ocurrir, pero en las limitaciones es difícil que lo que se esté observando se presente en el momento en el que vamos a querer realizar la observación. Otra ventaja es que va a permitir percibir formas de conducta que en ocasiones no son muy relevantes para lo que necesitamos. Y en las limitaciones es difícil que por la presencia de factores que no podemos controlar nosotros, ¿no? Ya que es algo como natural, se debe de dar naturalmente. En unas ventajas puede existir situaciones en las que la evaluación solo puede realizarse mediante la observación, va a ser nuestra única herramienta. Y en las limitaciones, las conductas a observar algunas veces van a estar condicionadas a la duración de las mismas y pueden existir acontecimientos que dificultan esta observación. Y en ventajas no se necesita la colaboración del objeto observado al 100%, pues solo necesitamos observarlo. Y en las limitaciones puede existir la creencia de que lo que se observa no se va a poder cuantificar o codificar, pese a que existen técnicas para poder realizar la observación.
Sí, ahorita que tienes esta diapositiva, Fer, a ver si la regresas tantito. Sí sería bueno mencionar, chicos, que la observación es importante en epidemiología, dado que es una etapa, ¿verdad?, que está dentro de lo que es el método científico y por lo tanto está dentro del método epidemiológico, ¿verdad? Cuando realizamos una investigación epidemiológica, pues vamos a aplicar el método epidemiológico. Y entonces las observaciones, ¿verdad? No se hacen nada más al inicio, ¿no? Para identificar y plantear el problema, sino que una vez que ya nosotros tenemos diseñada nuestra investigación y la ejecutamos, ¿verdad? Ya realizamos la investigación, pues obviamente vamos a estar haciendo observaciones, ¿no? Y entonces es cuando debemos de tener en cuenta lo que está mencionando su compañera, que se refiere precisamente a esas fuentes de error o de sesgos, ¿verdad? Que nosotros podemos tener durante la investigación. Y precisamente, ¿verdad? Pues por eso la ciencia es muy flexible, ¿no? Nosotros, cuando ya estamos ejecutando la investigación, ajá, si es la primera vez que estamos haciendo ese procedimiento, pues vamos a poder identificar esas posibles fuentes de error, ¿sí? De estar muy a las vivas en cuanto estemos haciendo las observaciones precisamente para que identifiquemos esas fuentes de sesgo. Y entonces, ¿verdad? Poder volver otra vez a repetir el ciclo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos el ciclo epidemiológico? Y volver a repetir, ¿verdad? Ese paso o esos pasos donde pudimos haber tenido esa interferencia y poder hacer esa corrección, ¿no? A eliminar esa fuente de error. Pero eso solo se logra cuando nosotros precisamente estamos haciendo observaciones objetivas, ¿verdad? Que no estemos nada más realizando la ejecución del procedimiento y que digamos, ay, pues salió esto, ni modo, ¿no? No, no, no. O sea, hay que ver, o sea, ¿por qué aquí me salió esto y por qué acá me salió el otro? Tengo que analizar, ¿verdad? En qué caso hubo una fuente de error que me causó un sesgo, que me causó esa cosa rara que yo esté viendo. ¿Sí? Entonces, todo eso lo vamos a estar identificando precisamente al hacer observaciones, ajá, sistemáticas y objetivas de lo que yo estoy registrando. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, gracias. Bueno, y como lo comentaba, a pesar de que es el primer paso, pues no solo está al principio, ¿no? Es durante todo el proceso. Es durante todo el proceso, exactamente. Ok, en la observación puede haber posibles errores, tanto como del observador, del instrumento o del objeto. Del observador puede que haya personas que no estén involucradas en la investigación y pues puede conducir a inconsistencias en lo que van a ser nuestros resultados y pues no va a haber una definición operacional. En el instrumento pueden haber desaciertos que se incurran en la elaboración y lo que deseamos medir. Se evita con una definición operacional especificando los criterios e indicadores que vamos a medir de las variables. Del objetivo obedece al hecho de que cuando se observa el fenómeno en estudio, los aspectos que se deben abordar no se presentan en igualdad de condiciones. Y esto es también importante por lo que les decía, ¿no? ¿De dónde vienen las fuentes de error o sesgos? Pues como lo está diciendo su compañera, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, cuando se hacen los análisis clínicos, ajá, yo estuve trabajando en esa área, por eso les comento, cuando se hacen, lo preferente es que una sola persona esté realizando un solo tipo de prueba. Porque si se meten, por ejemplo, no sé, 2 o 3 personas a hacer las biometrías hemáticas o la determinación de glucosa, fíjense que salen resultados diferentes, se obtienen resultados diferentes. Y eso es porque el observador, ¿verdad? La persona que está ejecutando el procedimiento, tiene una cierta manera de ejecutarlo, ¿verdad? Lo sigue de cierta manera, aunque sea ya un protocolo, ¿verdad? Pero hay diferencias entre una persona y otra. Entonces, sí, eso es bien importante, ¿verdad? Estar estandarizando, ¿verdad? Todo eso que está mencionando aquí su compañera, desde la persona que va a hacer el procedimiento, ajá, el instrumento que se va a utilizar, ¿verdad? Que puede ser un aparato, que eso es bien importante, ¿verdad? Tener bien calibrados los aparatos cuando vamos a utilizar aparatos y que en su caso, ¿verdad? En la investigación epidemiológica, pues también ocupamos, ¿no? Ocupamos aparatos desde a lo mejor un estadiómetro,
o una simple cinta métrica o una balanza, ¿verdad? Entonces hay que tener todos esos aparatos que vamos a utilizar bien calibrados, ¿verdad? Para que no sea esa una fuente de error. Ajá. Y obviamente, pues el objeto, ¿verdad? El objeto de estudio que vamos a incluir en nuestra investigación, pues también debemos de tenerlo perfectamente bien conocido, ¿no? Para tener todo estandarizado y tener observaciones, ¿verdad? De tipo objetivo. Sí, síguele, por favor. Y pues todo esto se define desde el principio de lo que les comenté de los pasos para la observación. Bueno, existen diferentes tipos de observación, van a ser la directa o indirecta, participante o no participante, estructurada o no estructurada, de campo o de laboratorio, individual o de equipo. Voy a hablar de las dos que están resaltadas. Para empezar, la observación directa, creí que era yo, va a ser en la que el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno de que vamos a investigar. Es un método de recolección de datos que va a consistir en la observación del objeto de estudio dentro de una situación en particular, como por ejemplo cuando se va a lanzar un producto nuevo al mercado, se va a hacer una observación directa para establecer la relación de la población, la reacción de la población ante este nuevo producto. Tenemos la observación indirecta, que va a ser cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de observaciones que ya se realizaron anteriormente. En esta es imposible estar en contacto con el fenómeno, pero se le puede observar a través de otros elementos cercanos a través de su contexto. Es como cuando nosotros nos valemos de libros, de revistas, informes, grabaciones o fotografías que están relacionadas con lo que vamos a investigar. Y estos previamente han sido conseguidos y elaborados por personas que pues ya observaron este objeto antes. Y sí. Después tenemos a la observación estructurada, no estructurada o simple. También se llama libre, y es en la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. Aquí el investigador se va a limitar a describir los datos que obtiene desde la propia indagación que hizo, y es abierta, aunque también va planificada y metódica, y se ocupa para obtener la información sobre un hecho específico a través de observar el contexto natural. En esta vamos a tener una par de desventajas, que se va a hacer la primera, que se va a ejercer a través de los sentidos del investigador. Entonces, esta percepción del observador va a jugar un papel importante en el estudio. Como lo comentaba antes, tendría que ser subjetivo, y es posible que estos resultados estén sesgados. Y la otra desventaja va a ser que los sentidos humanos van a tener límites que pueden impedir que se abarquen todos los enfoques que queremos observar del problema. Y la observación estructurada es, en cambio, la que se va a realizar con la ayuda de elementos técnicos, como son fichas, cuadros, tablas o otros tipos de elementos, por lo cual se va a denominar observación sistemática. En esta vamos a tener desventajas. Por ejemplo, va a favorecer la recolección de datos relacionados con algún fenómeno que ya identificamos y operacionalizado. Y vamos a emplear sistemas para contabilizar los datos recogidos de la investigación. Y pues esto va a complementar mucho a lo que es la observación y nos va a ayudar a estructurarla. Y bueno, eso fue todo de mi parte. A ver, Fer, ¿te podrías regresar a la diapositiva donde tienes toda la lista de los tipos de observaciones? Ajá. Me llama la atención que hayas resaltado esas tres clasificaciones. ¿Por qué? ¿O dos? No, dos, ¿verdad? La directa y la indirecta, y la estructurada y no estructurada. ¿Por qué las resaltaste o por qué las estás enmarcando? Bueno, pues principalmente porque así venía en el programa, como que solo venía esos tipos. Ajá. Bueno, como les decía, creo que desde la otra clase les digo, el programa no es perfecto, ¿verdad? No tiene sus detalles y se van a corregir, de hecho, ¿verdad? Pero y sí, porque yo te pregunto a ti, de todas estas clasificaciones y tipos de observación,
¿Cuáles crees tú que se aplican en el campo de la epidemiología? ¿Nada más, tú crees que nada más sea la directa, indirecta, estructurada y no estructurada? No, o sea, sí, pues todas, ¿no? Todas. Pues todas, ¿verdad? Sí, chicos, porque imagínense, si ustedes, por ejemplo, están en una oficina, ¿no? Desde su oficina son los secretarios de salud y en un momento determinado les notifican que hay un problema de salud, ¿verdad? En un lugar X, en un pueblito X, que es una enfermedad de tipo gastrointestinal, por ejemplo. Ajá. ¿Qué harían ustedes? O sea, ¿van a poder observar ese fenómeno desde su oficina? No, No, ¿verdad? No. Entonces, ¿a dónde? ¿Qué van a tener que hacer? pues ir al Ir, campo. ¿verdad? Exactamente. Y entonces, si van al lugar a hacer observaciones, al lugar donde se está presentando el fenómeno, ¿qué tipo de observaciones? Participante. No, Ah, De de campo. campo. de campo, ¿verdad? Y si voy a estar en contacto directo con el fenómeno, pues obviamente va a ser también observación directa, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Sí, voy a ir a integrarme a la dinámica de ese pueblo, ¿verdad? Que yo me integre como el médico del pueblo, entonces sería participante. Pero si yo nada más voy como un científico, ahí como un doctor que va a ir a tomar medidas y hacer observaciones, entonces sería no participante. ¿Sí se entiende? Si voy a ese lugar y le pido, ¿verdad?, al personal de salud que esté ahí en el pueblito, si tienen la suerte de tenerlo, que me dé antecedentes del problema, ¿verdad? Entonces estaría haciendo observación indirecta. Ajá. ¿Sí se entiende, chicos? Si yo ya voy también, de verdad ya me dijeron de qué se trata, que es una enfermedad gastrointestinal y que a lo mejor es por agua y que, etcétera, yo ya voy a llevar toda una estrategia para hacer observaciones y entonces estaría haciendo observación estructurada. Ajá. Y si por ahí, fíjense, si por ahí yo además detecto otro problema, ¿no? De infecciones respiratorias a lo mejor, entonces yo no llevaba ese objetivo, ¿verdad? Pero lo estoy detectando al momento que estoy haciendo las otras observaciones, entonces hago observación no estructurada. Si voy solito, hago observación individual y si voy acompañado con mi equipo de trabajo, pues haré observaciones de campo. Entonces, fíjense que todas estas observaciones son aplicables al campo de la epidemiología. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, bueno, Sí, es que yo doctor. investigué estos porque en el programa, o sea, sí iba a investigar todos, pero al momento de ver el programa solo me marcaba directa, indirecta, estructurada y no Ah, sí, sé. sí, sí. Sí, no hay problema, o sea, no te estoy reclamando, sino simplemente que, pues sí hay que, ustedes ya conocían, ¿no? Las definiciones de todas estas observaciones porque las vieron en sociomédica. Entonces, si ya conocían de qué se trata cada una, por eso les estoy preguntando, ¿no? O sea, si ustedes creen que en la epidemiología nada más se puede aplicar la directa y la indirecta o la estructurada y la no estructurada, y pues tú ya me dijiste que no, ¿verdad? Y con el ejemplo que acabamos de poner, pues vemos que en la epidemiología, ¿verdad? Podemos aplicar cualquier tipo de observación de todas estas que están aquí. ¿Sí se ve, chicos? Sí, gracias. Sí. Bueno, muy bien. Sí, gracias, Fer. Sígale o sígale. Bueno, mi nombre es Ana Gabriela Vences Andrade y yo les voy a hablar de lo que es el perfil epidemiológico. Y primero vamos a empezar definiéndolo. Y encontré esa definición que dice que que el perfil epidemiológico es el estado de salud que tiene una población según sus características. Pero ¿cómo es esto, no? Siguiente, por favor. También encontré, bueno, ahorita lo vamos como a abarcar un poco más a fondo para que se entienda más. Y pues este va a ser un instrumento científico, metodológico y aplicativo que bueno, que sus principales funciones va a ser identificar, priorizar y buscar los problemas de salud y situaciones que estén en el ámbito de la salud para que al identificarlos, al priorizarlos y jerarquizarlos y encontrarlos, pues vamos a poder darles una solución adecuada a estos. Nos vamos a familiarizar más con ellos y eso nos va a permitir darle una solución. Siguiente, por favor.
Entonces, va a mostrar una población que se encuentra expuesta a factores de riesgo relacionados con su entorno y el estilo de vida. A esto se refiere con las características, ¿no? Que pues van a tener como distintos factores de riesgo y estos factores de riesgo van a estar situados en su entorno en el que se desarrollan y en el estilo de vida que lleva esa población. Entonces, aquí el perfil epidemiológico trata a las enfermedades transmisibles y a las no transmisibles, dando así un panorama más amplio. Siguiente, por favor. Entonces, va a ser como la expresión de una carga de enfermedades que sufre dicha población, o sea, de acuerdo a sus características, como vimos en las anteriores diapositivas. Estas enfermedades pues, pueden ser neurológicas, cardiovasculares, endocrinometabólicas, neoplásicas, hematológicas, etcétera, ¿no? Hay muchísimos más tipos de enfermedades que pues, va a haber el perfil epidemiológico y de esta manera va a estudiar la mortalidad, la morbilidad, los factores de riesgo de la población y la calidad de vida que lleven. Y pues en esta calidad de vida pues se incluye ¿no? Siguiente. Entonces la mortalidad, bueno, yo no me quiero meter tanto aquí porque cuando veamos los elementos del perfil epidemiológico, una compañera lo va a describir más a fondo, pero pues la mortalidad va a ser la tasa de muertes de una población en determinado tiempo. Aquí les puse la definición de la RAE y del INEGI, pero pues no no me voy a meter tanto para que mi compañera después lo explique más a fondo, pero pues lo quise poner para que sirva como para estudiar, ¿no? En la diapositiva. También tenemos a la morbilidad, que pues van a ser enfermedades que van a afectar van a estar en relación con el total de la población y pues la van a afectar, ¿no? Siguiente, por favor. Pero no solamente se incluyen las enfermedades que ya vimos, ¿no? Cardiovasculares, hematológicas, bla, bla. No solamente se incluyen las enfermedades en este rubro de morbilidad, sino que también se incluyen problemas como la drogadicción, accidentes de tránsito y salud mental. Como ya vimos, pues va a enfocarse mucho en el estilo de vida o la calidad de vida que lleve una población determinada y pues esto lo va a estudiar cómo es la morbilidad, la mortalidad, etcétera. Y pues estas enfermedades no son las únicas que pueden tener como influencia en esas tasas, ¿no? Entonces también por eso es que vamos a incluir la drogadicción, accidentes de tránsito y la salud mental que lleve cada población. Entre otros, ¿verdad, Gaby? Porque Sí. sí, en la morbilidad, como les acaba de decir su compañera, no nada más se incluye la lista de enfermedades como tal que están padeciendo la población, sino los eventos, relacionados con la salud de la misma. Sí, entonces aquí estamos viendo algunos, ¿no? Por ejemplo, la drogadicción, pues obviamente, ¿no? Las personas que estén consumiendo sustancias, pues van a tener algún problema de salud relacionado con ese consumo de sustancias. ¿No? Los accidentes de tránsito, pues obviamente, ¿no? Relacionados con las discapacidades o las secuelas que deje el accidente. Entonces, hay varios eventos, muchachos, que se relacionan con la salud y que también están incluidos dentro del perfil epidemiológico. Sí, síguele, por favor. Sí, así es. Siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a ver la calidad de vida, que es la percepción del individuo sobre la posición en la vida, en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones, que pues va a ser una característica de cada población e incluso a través de investigaciones podemos ver que existen importantes variables entre una población y otra de acuerdo a sus características. Siguiente, por favor. Pero ¿cuáles son estas características? Pues va a ser la geografía, el tiempo y la población, y estas características son las que nos van a dar diferentes variables que pues van a distinguir a cada población y a su vez pues podemos ver el perfil epidemiológico de cada una de esas poblaciones enfocándonos en una enfermedad, en un evento que pues pueda ocasionar, pueda ser como un factor importante en la mortalidad o morbilidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí yo he puesto un video, pero no sé si se pueda ver. Si no, bueno, nada más puse como el link. ¿De qué era? Es de un doctor como diciendo la definición, pero no sé si
como muy breve. Ajá. No se escucha, ¿verdad?